Buenas noches a todos los participantes de esta nueva videoconferencia. Damos las gracias a todos por su asistencia. Nos encontramos con el doctor Aldin Fernando Barrientos Vargas. Él es magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Asimismo, es visitante profesional abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, docente responsable de coordinación de la Escuela de Jueces del Estado y docente de Derecho Penal 1, parte general de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Doctor, para nosotros nuevamente es un honor y un placer poder contar con todo el conocimiento que usted lleva durante tantos años. Agradecemos nuevamente por la predisposición para poder dictar este módulo. Le damos la bienvenida para poder iniciar el mismo, por favor. Muchas gracias, Mayra. Es un placer poder compartir nuevamente en esta oportunidad ciertos conocimientos, ciertas experiencias que hemos podido adquirir en los ya varios años de nuestra profesión. La posibilidad de haberme desenvuelto en diferentes ámbitos del sistema de justicia penal me permite o me ha permitido tener una visión tal vez más amplia e incluso un poco más integral acerca de lo que implican los diferentes cambios que se están generando en la actualidad. Sin duda alguna, cuando se inicia Doctor, disculpe, ¿me puede escuchar? Doctor, ¿me escucha? Hubo un super corte. Por favor, les pedimos unos minutos. Al parecer ha pasado algo con el audio del doctor. Mañana tienes examen, hijo. Por favor, les solicito unos minutos. Al parecer el doctor ha tenido un problema con su conexión, está reconectándose y por favor damos inicio nuevamente a la videoconferencia. Bueno, pedimos disculpas a las participantes por este problema de conexión. Estamos nuevamente con el doctor Barrientos para que él pueda continuar con la exposición del módulo 4, el cual es referido al tema de procesos penales. Adelante, doctor. Gracias. Como decía, es importante poder entender cómo se está generando la nueva dinámica dentro de la construcción legislativa del procedimiento penal, sobre todo porque, como les decía, desde que este Código de Procedimiento Penal se pone en vigencia, que ya tiene más, o ya va a tener casi 20 años de vigencia, hay muchos institutos que son parte de un modelo de justicia penal, ¿no? Justamente estamos hablando acerca del sistema acusatorio, y si bien según la normativa que tenemos, nuestro sistema no es completamente acusatorio, tiene ciertos resabios del sistema inquisitivo. Sin embargo, los pilares más importantes que tiene nuestro sistema justamente tiene como base
muchos de los elementos y principios del sistema acusatorio. Entonces, si hacemos una revisión acerca de las últimas modificaciones, que creo que es importante poder hablar de aquello para entender también cuál va a ser el objeto o la nueva orientación que va a tener el procedimiento penal, es importante que podamos revisar la ley 1173 y también la ley 1226, que ya va a ser una modificación de la ley de abreviación procesal penal en ciertos aspectos. Creo que es importante poder revisar el objeto de la ley 1173 porque le va a dar una nueva tónica o una nueva orientación al procedimiento penal, ¿no? Dentro de eso, si podemos revisar, por ejemplo, el artículo 1, vamos a encontrar muchas coincidencias entre lo que se quiere fortalecer dentro del procedimiento penal y aquello que enmarca los elementos más importantes que tiene el sistema acusatorio, ¿no? Entonces vamos a ir identificando esas coincidencias y vamos a establecer cómo la ley 1173 lo que hace es reforzar justamente el sistema acusatorio en sus elementos más importantes, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando esto. Si revisamos, por ejemplo, el artículo 1 de la ley 1173, vamos a establecer cuál es el objeto de esa ley, ¿no? Cuáles son las modificaciones en el contenido y en cuanto a la orientación de la norma básica. Dentro de esto, podemos establecer ¿cuál es el objeto que establece la 1173? Básicamente nos habla acerca de procurar la pronta y oportuna resolución de conflictos penales, ¿no? Esto, estableciendo a través de ¿qué? Impone la necesidad de poder implementar ciertas medidas. Por ejemplo, el tema de la profundización de la oralidad va a tratar de resolver también una problemática bastante evidente y neurálgica dentro del sistema penal que tenemos en la actualidad, como es el retardo de la justicia, el retardo procesal y también el tema de la detención preventiva, ¿no? El tema del hacinamiento carcelario. Y por otro lado, y entiendo de que estas modificaciones se van a realizar ya casi en la última parte de aprobación de esta ley, y el legislador ve como necesario el poder introducir también ciertos cambios y poder fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, y así también poder generar o posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, esta ley 1173 va a establecer esos dos puntos de partida, esos dos enfoques, uno relacionados a el fortalecimiento de un elemento muy, muy importante dentro del sistema acusatorio, como es la oralidad. Trata de resolver dos problemáticas básicas o elementales dentro del sistema de justicia penal que tenemos actualmente, como es el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva, y como les decía, el fortalecimiento de la lucha contra la violencia a sectores vulnerables, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando cómo los institutos del sistema acusatorio coinciden con esta lógica que ha sido adoptada por el legislativo, buscando poder generar mejores resultados dentro de esta dinámica de perfeccionamiento del sistema penal, ¿no? Si nos damos cuenta, durante estos 19 años se han realizado diferentes modificaciones, cambiando sustancialmente el procedimiento, incluso fases dentro del sistema penal que tenemos, ¿no? Muchas de estas modificaciones no han generado los resultados tal vez deseados, no se ha podido combatir de forma eficaz los diferentes males que tenemos dentro del proceso penal. Sin embargo, eso no implica que esta lucha o esta necesidad de poder ir mejorando el sistema haya concluido, ¿no? No existe un sistema perfecto. Las diferentes medidas que se van adoptando en el mundo, sobre todo en aquellos que tienen este sistema occidental de derecho penal, no tienen la fórmula exacta para poder resolver esta problemática. El tema del retardo procesal es una problemática a nivel mundial. Sin embargo, es necesario poder generar también ideas consensuadas desde la academia y con los actores políticos a efectos de que se puedan generar tal vez las soluciones más
más efectivas o con mayores beneficios, ¿no? A partir de esto, vamos a ir revisando dentro de este sistema acusatorio cómo es que los diferentes elementos de este modelo de sistema penal van cobrando relevancia al momento de ir revisando ya el proceso penal. Siempre partido de la lógica de que es mucho más conveniente poder entender e identificar los diferentes institutos que son parte de la normativa adjetiva penal a efectos de que podamos poder entender la finalidad de cada uno de los pasos o de las reglas existentes dentro del procedimiento, ¿no? El procedimiento muchas veces establece de forma imperativa ciertas acciones que deben desarrollar los diferentes actores dentro del proceso penal. Sin embargo, la norma adjetiva penal no necesariamente explica el porqué de esos institutos, ¿no? Y para ello es importante que podamos acudir a la doctrina, que podamos acudir a la jurisprudencia para poder entender esta situación. En este caso, el entender el procedimiento penal en la actualidad y el poder entender también los diferentes cambios que se han desarrollado dentro del procedimiento penal, necesariamente implica poder revisar cuáles son los cimientos que tiene nuestro sistema penal acusatorio, ¿no? Para ello vamos a ir identificando los diferentes elementos. Esto ya lo hemos podido revisar en la lectura que se les ha entregado en este libro de Jorge Leonardo Frank, que nos habla acerca del sistema acusatorio criminal y juicio oral, ¿no? Dentro de eso, haciendo una revisión de los puntos tal vez más importantes y más relevantes de cada uno de estos elementos o principios que tiene el sistema acusatorio, vamos a ir revisando aquellos que tienen mayor trascendencia para nosotros y que nos va a permitir de una u otra forma poder desarrollar nuestro trabajo o poder generar un entendimiento más claro acerca de por qué están definidas las diferentes reglas dentro del procedimiento penal, así también los diferentes derechos y garantías que están reconocidos en el mismo, ¿no? Y vamos a partir con este primer elemento que me parece muy importante, y es este elemento o principio denominado oralidad. Si ustedes recuerdan, dentro del objeto ya se ha hablado acerca de la cuestión de la oralidad, y la ley justamente lo que quiere es reforzar o fortalecer este elemento básico dentro del sistema acusatorio, ¿no? La oralidad, según ha desarrollado nuestra doctrina, va a implicar la utilización de la palabra como un medio de comunicación, ¿no? A partir de esto, ¿qué es lo que buscamos garantizar con la oralidad? ¿O qué es lo que busca el proceso penal garantizar con la oralidad? Definitivamente, esto nos lleva a hablar de diferentes indicadores importantes, como es garantizar la solvencia, la fluidez y la operatividad en el debate contradictorio entre las partes intervinientes, ¿no? Esto también implica de que va a tener un efecto directo entre la forma en cómo se desarrollan las diferentes actuaciones dentro del proceso penal. Por ejemplo, la obligatoriedad de que se genere una lectura pública de todas las pruebas documentales existentes, que los peritos puedan poder explicar o aclarar también los informes periciales que presentan, para que las mismas puedan ser valoradas de forma integral dentro del juicio, ¿no? Por parte de los juzgadores, y también puede ser aquello entendible por las diferentes partes, ya sea el Ministerio Público, Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr a través de la oralidad, ¿no? Lo que se busca es que se pueda generar ese escenario de inmediación entre el justiciable, el juzgador, el fiscal y su defensor, ¿no? Entonces, esto va a permitir profundizar de forma inmediata el conocimiento de los hechos y de las pruebas que se tienen para probar estos hechos a través de los juzgadores, ¿no? Ahora, definitivamente, el poder implementar a cabalidad este principio tiene diferentes problemáticas, tiene diferentes óbices que en la práctica se han podido identificar, ¿no? Más aún
en la realidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, podemos identificar la existencia de esta problemática, por ejemplo, en el caso de las personas que no tienen habla, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de situaciones, el juzgador lo que hace es buscar la forma de no vulnerar derechos a efectos de que se pueda cumplir a cabalidad también este principio básico. Lo mismo pasa con las personas sordas, y algo muy, muy frecuente dentro de la sociedad boliviana es el caso de personas que hablan con un idioma diferente, ¿no? Como ustedes saben, tenemos muchos idiomas, muchos dialectos. La inclusión de la justicia, del reconocimiento de diferentes nacionalidades, el reconocimiento de la justicia indígena originaria campesina también a partir de la Constitución va a tener un efecto directo en todo el proceso penal, ¿no? Incluso esto se ha visto en un caso bastante importante que se ha tenido en el departamento del Beni, es sobre personas de origen ruso que necesariamente requerían de un intérprete a efectos de poder comprender con todo esto. Sin embargo, hubo un gran conflicto en esta situación porque en ese departamento no se tenía una persona que hablara también este idioma, ¿no? No se tenía un profesional en idiomas que pueda hacer las interpretaciones y tenían el conflicto de que tenía que ir de otro departamento esa persona para realizar este trabajo. Entonces, a pesar de esos conflictos existentes, de esas problemáticas, necesariamente se le tiene que dar cumplimiento a efectos de que este principio básico pueda ser cumplido dentro del procesamiento penal. Ahora, como les decía, estas críticas que va a sufrir este elemento que es oralidad pueden ser perfectibles, y esto implica que necesariamente los jueces también tienen que generar espacios de actualización permanente, ¿no? No pueden estar relegados en relación a la evolución que va teniendo nuestras normas, al reconocimiento de derechos y garantías, etcétera, etcétera, y no es una obligación solamente del juzgador, sino de todos los actores que son parte del proceso penal. Ahora, un poco para contextualizar este elemento, no nos olvidemos que nuestra norma habla de forma expresa acerca de la oralidad y le da un reconocimiento legal, ¿no? Entonces, podemos hacer una revisión, por ejemplo, del artículo 117, que nos habla acerca de la forma en cómo las personas deben prestar su testimonio, ¿no? Y nos dice que las personas que sean interrogadas deberán responder oralmente y sin consultar notas o documentos, ¿no? Entonces, ahí se establece un primer parámetro de cumplimiento de este elemento. Y nos habla acerca de la excepción de los peritos y de que por la situación o las condiciones de los diferentes hechos puedan estar autorizados para poder consultar notas o documentos, ¿no? Ahora, por otro lado, el artículo 333 también ya va a sentar este principio dentro de la propia norma y nos habla acerca de cómo se debe llevar adelante el juicio, ¿no? Y nos dice que el juicio necesariamente va a ser oral, ¿no? Esa es la regla que impone el procedimiento penal. Y este artículo nos va a hablar acerca de cuáles son las excepciones, qué tipo de pruebas pueden ser introducidas a través de su lectura, ¿no? Y nos habla acerca de excepciones específicas. ¿Y qué es lo que nos dice? 1. Las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito cuando sea posible, ¿no? Por un lado es eso. Es decir, estamos hablando de una prueba que ha sido producida antes del desarrollo del juicio oral. Estamos hablando acerca de ese instituto del anticipo de prueba, ¿no? Esto se lo desarrolla en la etapa preparatoria. 2, nos habla acerca de las declaraciones o dictámenes producidas por comisión o informe, cuando el acto se haya producido por escrito. Y 3, nos habla acerca de la denuncia, la prueba documental, informes, actas de reconocimiento, registros, inspecciones practicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
la propia normativa nos habla de forma expresa de cómo debe ser materializado dentro del proceso el tema de la oralidad. Ahora, hay un segundo elemento del cual vamos a hacer referencia, que es parte también importante del sistema acusatorio y que es una gran diferencia en relación al sistema inquisitivo, ¿no? Es ese cambio radical de 360 grados que se da en relación a la forma de procesamiento, y es el elemento publicidad. Este elemento es muy importante porque a través de él se va a garantizar a la sociedad la posibilidad de controlar la administración de justicia, ¿no? Ello implica que no solamente el juez, no solamente el fiscal, sino absolutamente todas las partes que intervienen dentro del proceso van a ser objeto de un control permanente por parte de la sociedad en relación a todas sus actuaciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a buscar a través de esta lógica asegurar este principio o este elemento de publicidad? Primero, definitivamente, a que el acusado pueda tener un debido proceso, que se vayan a cumplir todas las reglas a efectos de que no se le vulneren ningún tipo de derecho o garantía, para que ese poder que se le está otorgando, ese poder de persecución que tiene el Ministerio Público y ese poder de administrar justicia que tienen los juzgadores, sean utilizados, sean desarrollados de forma correcta según los parámetros establecidos por la ley y la Constitución, ¿no? Y por segundo, que se pueda generar un espacio que permita la recuperación de la credibilidad en la justicia, ¿no? Entonces, el que la sociedad pueda aceptar o pueda reconocer un trabajo debido por parte del órgano judicial implica necesariamente un incremento en la credibilidad, que definitivamente es básico a efectos de poder reconocer una determinada decisión, ¿no? Sabemos que dentro del proceso penal siempre va a haber una parte que va a salir beneficiada y una parte que va a salir perjudicada. Tenemos dentro de ese sistema adversarial y contradictorio partes contrapuestas que buscan poder materializar las pretensiones que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, la decisión dentro del marco debido, dentro del marco legal, desarrollando razonamientos claros y que esto pueda ser mostrado a la sociedad, definitivamente le da una connotación diferente al trabajo de los administradores de justicia y quienes se encargan de la persecución penal, ¿no? El poder garantizar la seguridad jurídica. Ahora, ¿cómo generalmente, según nuestra práctica en el procedimiento penal, es posible generar la publicidad? Dentro de los juicios orales tenemos audiencias donde las personas pueden presenciar los debates y escuchar también la decisión de los jueces, ¿no? De la misma forma, se puede dar lugar a que la información que se genera a través de los juicios pueda ser registrados a través de diferentes medios digitales y los mismos puedan ser también reproducidos a partir de medios masivos de comunicación social, ¿no? Estamos hablando de radio, televisión, diarios y revistas. Y si bien por establecimiento de la norma se requieren ciertas autorizaciones por parte de la autoridad judicial para este efecto, siempre y cuando no exista algún impedimento de orden legal, eso sí es posible, ¿no? Es posible poder materializar el tema de la publicidad. Ahora, pueden existir ciertos óbices de orden legal a efectos de que no se vaya a cumplir en un caso concreto con este elemento que es publicidad, ¿no? Y a partir de eso podemos revisar, por ejemplo, el artículo 116, ya asentando un poco el principio dentro de la norma. El artículo 116 del procedimiento penal nos habla acerca de la publicidad y nos dice que los actos del proceso serán públicos. En el marco de las responsabilidades establecidas por la ley de imprenta, las informaciones periodísticas sobre un proceso penal se abstendrán de presentar al imputado como culpable, ¿no? Ahí ya vamos estableciendo algunos criterios que
en muchos casos no son tomados en cuenta por parte de los medios de comunicación, ¿no? Cómo se presenta a la persona que está siendo procesada ante la sociedad. Y pone la prohibición de que mientras no recaiga una sentencia condenatoria e incluso que esta sentencia no esté ejecutoriada, no se puede hablar de una persona como responsable de un hecho, sino como un presunto autor de un hecho que está siendo investigado, ¿no? Ahora, este artículo también establece la posibilidad de que ciertos actuados o ciertos actos dentro del proceso se los vaya a desarrollar de forma reservada. Una reserva que puede ser total o que puede ser parcial. ¿Cuáles son esos casos de los que nos habla el artículo 116? Y nos dice, por ejemplo, cuando se afecta el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de otra persona citada. 2, corra riesgo la integridad física de los jueces, de alguna de las partes o de alguna persona citada. 3, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial previsto legalmente. Y 4, el imputado o la víctima sea menor de 18 años, ¿no? Entonces, vamos estableciendo de que esta regla, de que este elemento publicidad no es total, que existen, no es absoluto, que existen ciertas excepciones y esas excepciones están previstas de forma expresa dentro del procedimiento penal, ¿no? Entonces, solamente este derecho de la sociedad de poder conocer de primera mano la forma en cómo se desarrollan los procesos, de cómo se desarrollan los juicios, solamente pueden ser restringidos a través de estos 4 indicadores establecidos en la propia norma, ¿no? Caso contrario, no habría una justificación legal a efectos de poder determinar la reserva legal. Solamente estos son los parámetros para poder establecer esta decisión. Ahora, otro de los elementos que son básicos dentro del sistema acusatorio es la cuestión de la contradicción, ¿no? Esta contradicción nos habla acerca de que las partes pueden conocer, pueden controvertir y confrontar los medios de prueba y también pueden oponerse a cualquier petición y alegato de la parte contraria, ¿no? Entonces, como decíamos ya con anterioridad, y esto lo vamos a revisar un poco más adelante cuando vayamos revisando un trabajo interesante sobre el sistema contradictorio y también sobre el sistema adversarial, pero vamos viendo cómo el escenario que se genera dentro del proceso penal es justamente para poder resolver la controversia existente entre intereses diferentes en las partes dentro del conflicto penal, ¿no? Por una parte, hay un acusador fiscal, hay un acusador que representa a la sociedad, que es el Ministerio Público, y que puede también generarse un acusador particular a través de la representación que puede generar la víctima. Por un lado, con una pretensión, y por otro lado, el imputado o los imputados que van a generar una defensa, ¿no? Por una disposición legal y por un tema de garantías y derechos constitucionales, es el Ministerio Público, es el Estado a través del Ministerio Público quien debería demostrar la culpabilidad de una persona, ¿no? Y el imputado lo que hace es poder defenderse de aquello y poder garantizar a través de su defensa técnica de que sus derechos y garantías sean respetados dentro del proceso penal, ¿no? Entonces hay una contradicción entre quienes quieren atribuirle a una persona la responsabilidad penal de un hecho criminal y, por otro lado, de la persona que está siendo procesada, que está siendo juzgada, quien se va a defender de esa acusación, porque de la decisión que se asuma dentro del proceso penal va a salir una sentencia que puede generar una afectación directa de derechos. No nos olvidemos que dentro del proceso penal, a diferencia de las demás ramas del derecho, genera las sanciones más drásticas, ¿no? Y en este caso,
la comisión de delitos en la mayor parte de los tipos penales establece la pena privativa de libertad. Entonces, estamos hablando de la restricción de uno de los derechos más importantes que tenemos como personas, que tenemos como seres humanos, ¿no? Porque no solamente hablamos de la restricción del derecho a la libertad, sino que su restricción también implica a su vez la restricción de otros derechos importantes. Entonces, hay una controversia, hay una contradicción y es uno de los factores importantes. Ahora, a partir de este elemento, la labor que desarrolla el juzgador es muy importante, ¿no? Porque va a generar el equilibrio a efectos de que esta contradicción se pueda desarrollar de forma igualitaria, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer coincidir con un principio o un elemento que vamos a desarrollar más adelante, que también es el elemento de igualdad. Otro de los elementos que hemos podido revisar e identificar dentro del sistema acusatorio es el elemento o principio de inmediación, ¿no? La inmediación, ¿qué implica? Implica la relación directa entre el juez y el acusado, entre el tribunal o el juzgador y los medios de prueba, ¿no? Entonces, es un contacto directo que tiene el juzgador con todos los actores, con todos los medios de prueba y también con los alegatos de las partes. Sobre este punto, es importante un poco aclarar la idea de la inmediación. ¿Qué implica la inmediación dentro del proceso penal? Esto implica que el juzgador va a invertir sus 5 sentidos para la identificación de los diferentes aspectos desarrollados dentro de la audiencia, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con el conocimiento directo de los alegatos o de los fundamentos que tiene la parte, es un contacto directo que se tiene con la prueba, ¿no? Y con todos los actores que son parte del proceso penal. Entonces, eso hace de que, como vamos a ver más adelante, sea el único actor, o sea un ente individual o sea un ente colegiado, que va a tener acceso directo a todo el medio de la producción probatoria y así también a los alegatos de apertura y a los alegatos de cierre, ¿no? De cómo se puede interpretar la valoración de una determinada prueba y cómo se va ajustando esto a los diferentes hechos que el Ministerio Público se ha puesto como reto poder probar dentro del juicio, ¿no? Entonces, es importante que podamos asentar este criterio también dentro de lo que establece la normativa legal y para eso nos podemos hacer una remisión del artículo 330, que nos habla justamente de la inmediación, ¿no? Es una forma de asentar este principio dentro de la normativa. ¿Y qué es lo que nos dice en relación a la inmediación? Nos dice que el juicio se va a realizar con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes, ¿no? Entonces ya vamos haciendo una indicación expresa del por qué, o sea, y hemos revisado el por qué se ha dispuesto de esta forma la normativa, ¿no? ¿Por qué la inmediación es tan importante? Y con ello se le está estableciendo un imperativo para la autoridad judicial y para todas las partes de haber presenciado las diferentes partes del proceso o del juicio oral de forma ininterrumpida, ¿no? Entonces ya dentro de eso también va estableciendo la forma en cómo es que se va a solucionar los diferentes conflictos que se vayan generando ante la ausencia de alguna de las partes, ¿no? E incluso con la decisión de imponer sanciones en caso de que la incomparecencia de alguno de ellos sea de forma frecuente, ¿no? Entonces, establece el imperativo. Sin embargo, nosotros a través de la doctrina vamos identificando por qué se ha dispuesto de esa forma en el procedimiento penal, ¿no? Establece la inmediación como una obligación de todas las partes, sobre todo de los jueces, y hemos establecido el por qué es importante que el legislador haya tomado en cuenta este principio del sistema acusatorio. Otro de los elementos importantes que podemos identificar es el tema de la continuidad, ¿no? El elemento continuidad. Y para ello, lo que por lo menos se puede establecer a partir de la doctrina y ha sido
realmente muy complicado poder esto asentar dentro de la realidad, a pesar de la normativa existente sobre este punto, es que la audiencia se pueda llevar adelante de la forma más continua posible, ¿no? Y que se pueda concluir en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, lo que se pretende a partir de esto es que la autoridad jurisdiccional pueda escuchar toda la información que se genera a través del procesamiento o del juzgamiento de forma conjunta, que pueda tener una idea integral al momento de tomar una decisión, que tenga claridad de todos los elementos que han girado en torno al juicio a efectos de tomar una decisión correcta, ¿no? Porque la interrupción prolongada del proceso o del juicio puede generar esos espacios que no le van a permitir tomar una decisión a partir de los elementos de forma integral, ¿no? La memoria, como es para absolutamente todos, puede ser bastante frágil, se pueden generar contradicciones, se pueden generar errores, olvidos, omisiones por parte de la autoridad jurisdiccional, y no siempre se tienen los medios más idóneos para poder registrar todas las acciones realizadas durante el juicio. Ahora, no nos olvidemos también de que se puede registrar tal vez de forma auditiva o también visual las diferentes partes del proceso. Sin embargo, ello no es igual que esa inmediación directa con los diferentes actores, con los fundamentos que se generan y también ese contacto directo con la prueba, ¿no? Entonces, por ello es tan importante el tema de la continuidad, y también esto ha sido asentado dentro de la normativa procesal penal. Eso lo tenemos en el artículo 334, que nos habla justamente de la continuidad, ¿no? ¿Y cuál es el imperativo que nos establece la norma? Como les digo, a pesar de que existe el imperativo, esto no ha podido ser cumplido. Y nos dice, iniciado el juicio, se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte sentencia. Esa tendría que ser la lógica que se pueda manejar siempre en todos los casos. Sabemos que eso no ha podido ser materializado por los juzgadores por diferentes aspectos que muchas veces incluso tienen que ver con un tema estructural, ¿no? Con la excesiva carga judicial, por no establecer los criterios adecuados de priorización de las causas, sobre qué casos se van a atender antes que otros, etcétera, etcétera, o se sigue simplemente una lógica de qué casos llegan de forma previa. Entonces, esto tiene que ver, ¿no?, con un tema estructural, y que también es algo que ha tratado de resolver la ley 1173, y vamos a ver cómo se va desarrollando esta normativa en función de este tema específico, ¿no? Ahora, a pesar de que el 334 nos habla acerca del tema de la continuidad, de cómo debe desarrollarse el juicio sin interrupción, es importante también entender cómo el artículo 357 nos habla acerca de este principio, ¿no? Y hace esa remisión de que una vez que se concluye el debate del juicio, el juez debe dictar sentencia en la misma audiencia, ¿no? Entonces, nuevamente hace esa conexión entre todo lo que ha percibido el proceso y la necesidad de que pueda tomar la decisión de forma continuada, ¿no? De que no haya interrupciones largas que hagan variar el criterio del juez o que puedan generar errores u omisiones al momento de tomar una determinación, considerando que los diferentes elementos que se juegan o que se desarrollan dentro del juicio son vitales para la construcción de ese rompecabezas que conocemos como hecho fáctico, ¿no? Y que debe ser verificado de forma adecuada cómo ese hecho ha sido construido o ha sido constatado a través de los medios probatorios, y a su vez cómo los mismos encajan de forma perfecta dentro de los elementos establecidos en el tipo penal a efectos de establecer la responsabilidad, ¿no? Entonces, todos esos elementos necesariamente deben ser desarrollados de forma continua. Ahora, hay un siguiente elemento que es el de la contradicción, ¿no? Básico dentro del sistema acusatorio. Este principio va a implicar
el ejercicio simultáneo y recíproco de la actividad procesal y la contraposición de los argumentos, de las razones y fundamentaciones de las partes intervinientes sobre las diferentes cuestiones sometidas a debate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos asegurar a través de la contradicción, ¿no? El sistema acusatorio es contradictorio. Asegurar la igualdad y el equilibrio en las diferentes atribuciones, derechos y obligaciones que tienen todos los sujetos procesales. Eso es lo que se busca a través de la contradicción. En el gráfico operativo del proceso, esto va a significar la visualización de la acusación fiscal y la defensa. Cómo cada uno de ellos puede generar la producción de la prueba. ¿Cuál es el valor que cada uno de ellos le da desde el punto de vista de su pretensión? ¿Cómo interpreta los hechos? ¿Cómo analiza e interpreta la normativa, ¿no? Cómo desarrolla los fundamentos científicos, técnicos y jurídicos que se pueden generar a través de las diferentes pericias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un elemento básico. Y si nos remitimos, ya esto un poco para sentar a la normativa, al artículo 329 que nos habla acerca del objeto del juicio oral, nos dice que el juicio es la fase esencial del proceso, se realizará sobre la base de la acusación en forma contradictoria, oral, pública y continua para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción. Nuevamente, nos hace una remisión a este elemento contradictorio, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante porque, como lo hemos indicado de forma previa, estamos hablando de sujetos procesales que tienen dentro del proceso penal intereses muy diferentes, ¿no? Entonces, la contradicción es clara. Otro elemento que vamos a poder revisar también dentro del sistema acusatorio es algo bastante particular. Tal vez muchas veces no lo entendemos de esa forma, sin embargo vamos a hacer una explicación acerca de la importancia de la instancia única, como un elemento también del sistema acusatorio, ¿no? ¿Qué implica esto? De que ese contenido que hemos hablado sobre la realización del contradictorio, ¿no?, sobre la presentación de las diferentes perspectivas, de las diferentes interpretaciones de la norma, valoraciones de la prueba, etcétera, etcétera, se lo va a desarrollar ante un juez o ante un tribunal, ¿no? Entonces, hablamos de una única instancia porque solamente esta entidad jurisdiccional va a tener la posibilidad de observar directamente el debate sobre las cuestiones de hecho y de derecho del que trata el juicio. No existe otra instancia que tenga esta posibilidad, este contacto directo con la prueba, este contacto directo con los alegatos de apertura, con los alegatos de clausura, ¿no? Si hacemos una revisión de la jurisprudencia, esto ha sido desarrollado de forma bastante amplia por nuestra jurisprudencia ordinaria y también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y nos dice que en materia penal no existe una segunda instancia, hay una instancia única, que las salas de los tribunales departamentales de justicia, donde se puede presentar una posible apelación restringida, lo que hace es revisar el razonamiento lógico y jurídico de los jueces en relación a los diferentes aspectos valorados e interpretados dentro del proceso, ¿no? Entonces, no se hace una revisión nuevamente, no se genera, por ejemplo, en relación a la prueba, una nueva valoración de la prueba. Lo que revisa esta instancia es la decisión o los razonamientos lógicos jurídicos desarrollados por parte de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, es importante esto porque no se generan una especie de mini juicios
ni a través del recurso de apelación restringida, menos aún a través del recurso de casación, ¿no? Entonces, este es otro de los elementos importantes. Algo que ha sido neurálgico y ha sido central en realidad en todos estos componentes es otro de los principios importantes del sistema acusatorio, como es la igualdad, ¿no? Y va a ser entendida, o su alcance va a ser determinado por el cuidado que debe tener el juzgador para que durante el proceso no existan privilegios de unos sobre otros, ni que se establezcan ventajas o desventajas que rompan el equilibrio razonable que debe imperar, ¿no? Este principio, ¿no?, que es parte del sistema acusatorio, ha sido desarrollado ampliamente a través de la jurisprudencia constitucional, a través de su triple dimensión, ¿no?, como principio, como derecho, como garantía. Entonces, eso es algo que sí se puede revisar a través de la jurisprudencia constitucional, es algo que se puede revisar a través de una lectura adicional. Sin embargo, dentro del proceso penal va a precautelar expresamente, va a garantizar expresamente esta situación, ¿no?, que no se generen esos privilegios de unos sobre otros, y menos aún que se puedan establecer ventajas o desventajas que rompan ese equilibrio al momento de poder administrar justicia, ¿no? Otro de los elementos importantes, y esto está muy vinculado a lo que vamos revisando, es la sana crítica, ¿no? Otro de los elementos que es importante dentro del sistema acusatorio es cómo se va analizando los diferentes aspectos que se desarrollan dentro del juicio, desde la valoración de los elementos de prueba e incluso sobre el análisis o la fundamentación jurídica que se va desarrollando, ¿no? Este elemento, desde un punto de vista doctrinal, va a imponer la obligación de la autoridad jurisdiccional de manifestar las razones por las cuales emite una determinada decisión, ¿no? Impone la obligación de explicar sobre las conclusiones arribadas y los medios probatorios en que basa su fundamento. Si revisamos, por ejemplo, la jurisprudencia ordinaria, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia desarrolla bastante el Instituto de la Sana Crítica, sin embargo, desde el punto de vista de la valoración de la prueba, ¿no? No hace este enfoque mucho más amplio que tiene que ver con la sana crítica en relación a cómo el juzgador toma una decisión fundada dentro de un caso, ¿no? Entonces, es importante siempre hacer esa diferenciación para que no nos enfrasquemos solamente en la sana crítica en relación a la valoración probatoria a través de los diferentes elementos que nos da la jurisprudencia ordinaria y nos da también la doctrina, ¿no? Como ustedes saben, el curso está orientado básicamente al estudio de las ciencias forenses y también de la criminología, ¿no? Y son aspectos que van a ver en los módulos posteriores. Y cuando hablamos acerca de las ciencias forenses, necesariamente hacemos una remisión hacia los medios probatorios, ¿no? Y cuando hablamos acerca de la necesidad de una ciencia, de un conocimiento técnico, especializado, incluso artístico, a efectos de poder generar utilidad dentro de diferentes medios probatorios que se puedan tener. Esto nos hace una remisión a uno de los componentes más importantes en los medios probatorios, como es la pericia, ¿no? La pericia, que va a ser entendida como el medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso penal, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, ¿no? Eso necesariamente tiene que ser de utilidad para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba, y por tanto no se trata, ¿no? Bajo esta lógica no se trata acerca de un medio auxiliar para que el juez vaya a suplir su deficiente formación sobre un determinado tema especializado que requiere un perito, ¿no? Porque bajo esta lógica, incluso si ese juez tuviese el conocimiento suficiente o el conocimiento especializado sobre esa pericia a realizar,
no puede desarrollar él mismo este trabajo, ¿no? Entonces, eso ya es parte de esa idea de imparcialidad, esa idea de que el juez debe ser el administrador de la justicia y no se constituye en un impulsor de la acusación o impulsor de el reconocimiento de la responsabilidad del imputado, ¿no? No se puede poner de uno u otro lado. Y ya por una disposición normativa, el juzgador no desarrolla actos investigativos. Eso está específicamente determinado para el Ministerio Público y para la defensa según corresponde, ¿no? Ahora, algo que es importante que podamos identificar es justamente que nos encontramos dentro de ese sistema adversarial que íbamos revisando, ¿no? Entonces, este modelo adversarial es parte del sistema acusatorio y como hemos podido revisar, se van a identificar los diferentes componentes del sistema acusatorio a partir de las diferentes modificaciones que se están realizando en nuestro procedimiento penal, ¿no? Y haciendo una revisión de los diferentes artículos que están siendo modificados y algunos complementos que se hace a la normativa, porque no solamente ha sido una modificación del procedimiento penal a través de la 1173, también la ley del Ministerio Público, también la ley 348, y entonces se trata de hacer ese cambio estructural, se pretende hacer ese cambio sustancial dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, como les decía a un comienzo, es importante que tengamos clara la idea de todos estos elementos, de todos estos institutos, que si bien no están desarrollados en relación a su contenido dentro de la normativa, sin embargo, están plasmados a efectos de su cumplimiento, ¿no? Son imperativos normativos que necesariamente deben unirse de un contenido a efectos de que podamos entender el porqué de su inclusión dentro de la normativa adjetiva penal, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, sin duda alguna creo que es un debate muy interesante acerca de hacia dónde vamos con nuestro sistema acusatorio, cómo lo vamos perfeccionando, cómo buscamos dejar de lado ya aquellos resabios del sistema inquisitivo a efectos de que podamos también concretar con ese objeto de la ley 1173, de la ley de abreviación procesal penal, que es justamente buscar, procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, ¿no? Entonces creo que esa es la base de la discusión. Todos estos elementos necesariamente a efectos de poder discutir el objeto de la ley 1173 deben ser de conocimiento del estudioso, del analista, deben ser de conocimiento del abogado, a efectos de que podamos tener una discusión, un debate y un entendimiento cabal acerca de los cambios que se pretenden desarrollar desde el legislativo. Bueno, por mi parte, es todo lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad y sobre cualquier consulta, pregunta, lo podemos hacer a través de este medio. También tenemos la plataforma virtual, si es que en caso no están revisando o siguiendo esta videoconferencia, igual la pueden hacer de forma posterior si es que la revisan y podamos aclarar tal vez ciertas dudas que ustedes puedan tener en relación a todo lo que se ha visto durante este tiempo de exposición, ¿no? Por mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar, por favor, paso a las personas para que puedan activar su micrófono si tienen alguna consulta que hacerlo o, como saben, pueden activar también el chat para poder hacer llegar las consultas al doctor de manera escrita. Gracias. Como usted también había mencionado, es importante recordarles a los participantes que tienen la herramienta Foros, que está disponible para que ellos puedan hacerle llegar sus consultas a medida que vayan avanzando en cuanto a las lecturas y también para que puedan ellos realizar los trabajos que están
por realizarse tanto en la herramienta foros como el trabajo final. No sé si alguien se va a animar a hacer alguna consulta. Bueno, doctor, me parece que por el momento nadie tiene ninguna duda al respecto. Le agradezco nuevamente por su tiempo, por la disponibilidad que usted siempre tiene con los cursos que lanzamos. Agradezco mucho el profesionalismo que tiene y gracias por siempre poder compartir con nosotros el conocimiento tan amplio que tiene. No, el agradecido soy yo. Estos son espacios muy importantes donde podemos realmente debatir la necesidad de los diferentes cambios que se van realizando y también poder orientar el trabajo de nuestras autoridades, de quienes están encargados o que tienen la atribución de poder desarrollar estos cambios normativos, ¿no? Tal vez es uno de los problemas más grandes que tenemos, de que como sociedad, como parte del bloque académico del país, no estamos pudiendo intervenir, no estamos pudiendo proponer tal vez las opciones más importantes, no estamos pudiendo generar debate acerca de todos los cambios que se desarrollan y es por eso que muchas veces varios de los cambios que se han desarrollado han generado fracasos, ¿no? Es por eso también que la sociedad espera mucho acerca de estos cambios y creo que estos son los espacios donde nosotros realmente podemos aportar de forma académica, desde la investigación y también desde la realidad, que se puedan desarrollar también cambios efectivos, efectos de mejorar la justicia y poder cambiar los grandes males que tenemos dentro del sistema de justicia penal, ¿no? El tema de la retardación y el tema de la detención preventiva como una regla, el hacinamiento carcelario, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente les agradezco por esta oportunidad y entiendo de que hay diferentes espacios dentro de esta forma de interrelacionamiento que tenemos con los estudiantes para poder generar también las preguntas y vamos a estar abiertos también a poder contestar dentro del foro. Perfecto, doctor. Como había dicho anteriormente, quedamos agradecidos con usted por el tiempo brindado y también damos las gracias a las personas que se han dado cita a esta videoconferencia y han participado de la misma. La misma ha sido grabada y en un momento más va a ser subida a plataforma. Nuevamente damos las gracias al doctor Barrientos, gracias a los participantes y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.